Buenos días muchachos, tal como estaba previsto, seguimos con la segunda clase de ejercicios en el tema de hidrostática. Esta clase de ejercicios se fundamenta en la clase teórica que ya fue publicada por el profesor Félix en Edmodo la semana pasada y que también tiene publicada en su canal de YouTube, la cual está disponible en ese enlace que se indica allí. Recordando un poco la clase del profe Félix, él habló de cómo se calcula la presión en los fluidos, cuál es la ecuación fundamental de la hidrostática, cuál es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. También habló de la presión en los gases y cuál es el instrumento de medida que se utiliza para medir la presión de los gases, que es el manómetro. Y también habló de unas constantes típicas que se utilizan para el cálculo en hidrostática, que son la densidad del agua, la presión atmosférica y la densidad del mercurio. Entonces iniciemos con el ejercicio o los ejercicios que traigo resueltos para esta semana. Y dice el primero así: un recipiente tiene dos líquidos no miscibles de igual volumen que son aceite y mercurio. Una esfera homogénea flota de tal modo que la mitad de ella está sumergida en el mercurio, como se muestra en la figura. Determine la densidad de la esfera si se conoce la densidad del mercurio, del aceite y la gravedad. La figura que expresa el fenómeno que está ocurriendo está allí indicado y tenemos un volumen de aceite que tiene una medida idéntica al volumen de mercurio y una esfera entre ambos líquidos que no se disuelven entre sí, que está ubicado a la mitad de los dos volúmenes. Los datos son los volúmenes de aceite y del mercurio son iguales, ¿okay? Aunque no me dicen cuánto es el volumen como tal, sabemos que son iguales. Y el volumen total es la suma de los dos volúmenes, es decir, que el volumen total, si esta medida de volumen la llamo B, sería 2 veces B. Por lo cual sabemos que el volumen del mercurio y el volumen del aceite es el volumen total entre 2. También conocemos la densidad del mercurio, que es 13,6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aceite, que es 900 kilogramos por metro cúbico, y la gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado. La resolución de este problema se puede efectuar o realizar a través del principio de Arquímedes, que nos dice que si el cuerpo está en equilibrio, el peso del cuerpo debe ser igual al empuje proporcionado por ambos líquidos. Entonces, eso me dice que la presión del cuerpo va a ser igual a el empuje del líquido que es mercurio más el empuje del líquido que es el aceite. Y si desglosamos esas ecuaciones, tenemos que la presión, que es igual a la densidad del cuerpo multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen total, es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por el volumen del mercurio más la densidad del aceite por la gravedad por el volumen del aceite. ¿Qué sabemos? Bueno, que el volumen del mercurio y el volumen del aceite es el volumen total entre 2. Por lo tanto, y como la gravedad es común en todos los términos, entonces se eliminan en los 3 términos. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda que la densidad del cuerpo por el volumen total es igual a la densidad del mercurio por el volumen total entre 2 más la densidad del aceite por el volumen total entre 2. Y eso es igual, sacando el volumen total como factor común, al volumen total entre 2 multiplicado por la densidad del mercurio más la densidad del aceite. Si eliminamos, ya que es común en ambos términos el volumen total, entonces lo eliminamos de la ecuación y podemos determinar la densidad del cuerpo como la mitad o un medio de la suma de la densidad del
mercurio más la densidad del aceite. Sustituyendo los valores de datos que tenemos del ejercicio, entonces tenemos que la densidad del cuerpo es igual a 7,25 por 10 a la 3 kilogramos entre metros cúbicos. Sigamos a un siguiente ejercicio. La figura que se muestra en la prensa, es una prensa hidráulica con émbolos de pesos despreciables. Las áreas de los émbolos guardan una relación donde el área del émbolo 2 es igual a 4 veces el área del émbolo 1. Si sobre el émbolo del área 1 se ha colocado una pesa de 8 kilogramos de masa, determine el peso y la masa del bloque que está colocado en el émbolo 2. Entonces, como datos conocidos, tenemos que el área 2 es 4 veces el área 1, la masa ubicada sobre el émbolo 1 es igual a 8 kilogramos y que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para determinar el peso, nosotros utilizamos el principio de Pascal, que dice que todo fluido transmite sin alteración la presión ejercida sobre él a todas las partículas del mismo y en todas las direcciones. En este caso, la ecuación que indica que tenemos esa igualdad de presiones, tanto en el émbolo 1 como en el émbolo 2, estaría dado por P1 es igual a P2 y como la presión es fuerza sobre el área, entonces fuerza 1 sobre el área 1 es igual a fuerza 2 sobre el área 2. Y con esa ecuación podemos despejar el peso sobre el émbolo del área 2. Y esto estaría dado como la fuerza 1 multiplicado por la división entre el área 2 y entre el área del área 2 entre el área 1, o lo que llamamos también ventaja mecánica. Y eso es igual a la masa 1, que es un dato, a la gravedad, que también es dato, multiplicado por 4 veces el área 1, que es el área 2, dividido entre el área 1. Sustituyendo los valores, obtenemos que el peso del bloque ubicado en el émbolo 2 es de 313,6 newton. Ahora bien, si queremos determinar cuál es la masa correspondiente a ese peso, nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces despejamos la masa como la fuerza 2 entre la gravedad y que la fuerza 2 es la fuerza que ya determinamos, dividiéndolo entre la gravedad nos da que esa masa ubicada en el émbolo 2, que corresponde al bloque, es de 32 kilos. Finalmente les dejo dos ejercicios propuestos para resolver. Recuerda que solo debes elegir uno y subirlo al portafolio semana 2 en la actividad que es publicada en el Edmodo. El ejercicio propuesto 1 dice: la prensa hidráulica de la figura, que está abajo, tiene las áreas de los émbolos siguientes. El área 1 es de 100 centímetros cuadrados y el área 2 es de 400 centímetros cuadrados. El bloque tiene una masa de 50 kilos, este bloque que está acá. Entonces, calcula la fuerza necesaria para que el bloque se mantenga en equilibrio. Y la parte siguiente es: si esta fuerza fuera de 150 newton, ¿cuál es la aceleración con la que se mueve el bloque? Y además debes indicar asciende o desciende. El siguiente ejercicio propuesto dice: un tubo en forma de U y sección transversal uniforme de área de 2 centímetros cuadrados contiene mercurio en equilibrio, tal como se muestra aquí en la figura. Si la diferencia de nivel del mercurio en las ramas es de esta de aquí, de 10 centímetros, determine el peso y la masa del émbolo. Entonces, resuelve tu ejercicio, elígelo y súbelo a Edmodo. Esta clase fue posible a través de los profesores Eva Monagas y Félix Álvarez.
Hasta la próxima semana.